La Corte Suprema de los Estados Unidos definió en 2024 límites claros a la inmunidad presidencial. Trump no consiguió inmunidad total, pero el fallo más su victoria electoral en 2024 terminaron archivando los casos federales graves contra él. Hoy en 2026 ya no enfrenta juicios penales federales activos. Fin de la era de persecución judicial masiva. La Corte Suprema de Estados Unidos ha protagonizado, en los últimos tiempos, uno de los capítulos más determinantes y paradójicos de la historia judicial reciente del país, un episodio que, lejos de clausurar de forma abrupta y catastrófica la era de protección legal de Donald Trump como algunos relatos sensacionalistas pretenden pintar, ha configurado en realidad un escenario mucho más complejo, matizado y, en última instancia, favorable para el expresidente en el plano práctico, aunque profundamente frustrante en el simbólico y estratégico para su defensa inicial. Lo que estamos presenciando no es un golpe judicial devastador de dos palabras que pulveriza todo recurso en un instante, sino un proceso gradual, multifacético y cargado de precedentes constitucionales que ha terminado por extinguir las amenazas penales federales más graves contra Trump precisamente en el momento en que regresa al poder ejecutivo. Retrocedamos para entender la magnitud de lo ocurrido. Desde el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pasando por la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, los pagos a Stormy Daniels en Nueva York, las presiones electorales en Georgia y las múltiples investigaciones estatales y federales, la estrategia defensiva de Trump se apoyó en tres pilares fundamentales: dilatar al máximo los procedimientos para agotar plazos, politizar los casos como caza de brujas ante su base electoral y, sobre todo, apostar a que la Corte Suprema, con su sólida mayoría conservadora de 6-3, 3 de cuyos miembros fueron designados por él mismo, le otorgaría un escudo de inmunidad presidencial lo suficientemente amplio como para neutralizar o al menos posponer indefinidamente cualquier enjuiciamiento serio. Esa apuesta culminó en el fallo histórico Trump v. United States del 1 de julio de 2024. En esa decisión, escrita por el presidente del tribunal John Roberts y respaldada por los conservadores, la Corte Suprema no concedió la inmunidad absoluta que la defensa de Trump reclamaba. Un presidente no puede ser juzgado por nada que haga en el ejercicio de sus funciones, pero sí estableció un esquema tripartito que resultó ser una muralla mucho más robusta de lo que muchos analistas progresistas esperaban. Inmunidad absoluta para actos que caen dentro de las competencias exclusivas y centrales del presidente según la Constitución, por ejemplo, el perdón presidencial, el veto legislativo, el mando de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe. Inmunidad presuntiva, muy difícil de superar, para actos oficiales que se encuentren en la zona gris de autoridad presidencial, donde los fiscales tendrían que demostrar que la persecución no interfiere con la función ejecutiva futura. Ninguna inmunidad para actos claramente no oficiales, es decir, conducta privada o puramente personal. Este fallo fue recibido con furia por la izquierda y con alivio cauteloso por el entorno de Trump. No era la victoria total soñada, porque dejaba abierta la puerta a enjuiciamientos por actos no oficiales, pero sí creaba un laberinto procesal tan denso que hacía prácticamente imposible avanzar con los casos más delicados sin violar el precedente recién creado. El fiscal especial Jack Smith intentó readaptar las acusaciones del caso del 6 de enero y del de documentos clasificados, eliminando referencias a comunicaciones oficiales y centrándose en supuestos actos privados. Pero el daño ya estaba hecho, los plazos se estiraron, las mociones se multiplicaron y el reloj electoral avanzaba inexorablemente. Llegamos entonces a noviembre de 2024. Trump gana las elecciones presidenciales contra Kamala Harris en un resultado más amplio de lo previsto por muchas encuestas. El 20 de enero de 2025 asume su segundo mandato no consecutivo. Apenas unos días después, el Departamento de Justicia, siguiendo la política de larga data de que un presidente en funciones no puede ser procesado criminalmente, solicita el archivo inmediato de los dos casos federales pendientes, el de interferencia electoral en Washington, D.C. y el de retención intencional de documentos clasificados en Florida. El argumento es sencillo y jurídicamente sólido: procesar al presidente actual paralizaría la rama ejecutiva y violaría la separación de poderes. Los tribunales inferiores, aunque con reticencia en algunos casos, terminan aceptando el archivo. Jack Smith renuncia poco después.
Los casos federales desaparecen del mapa judicial. Paralelamente, en el caso estatal de Nueva York, el de los pagos irregulares clasificados como felony, la sentencia ya había sido emitida en mayo de 2024, culpable en 34 cargos. Sin embargo, la apelación sigue su curso en instancias estatales, y el fallo de inmunidad de la Corte Suprema se invoca para argumentar que ciertas conversaciones con abogados y funcionarios durante la presidencia deben ser excluidas como evidencia. Aunque la Corte Suprema rechazó algunas solicitudes de intervención de emergencia en 2025, no intervino de forma definitiva para anular la condena porque se trataba de un caso estatal y de actos previos a la presidencia. Aún así, la sentencia efectiva, posible cárcel, quedó suspendida durante el proceso de apelación, y con Trump nuevamente en la Casa Blanca, la probabilidad de que se ejecute una pena de prisión real se reduce drásticamente por razones políticas y logísticas. El servicio secreto no puede permitir que un presidente en funciones cumpla condena en una prisión estatal común. En el caso de Georgia, el proceso también se estancó. La fiscal Fani Willis enfrentó conflictos de interés, recusaciones y dilaciones interminables. Con Trump de regreso en el poder, la narrativa de persecución política se refuerza y varios testigos clave, como algunos exfuncionarios estatales, se vuelven más reacios a cooperar. Volvamos a Mar-a-Lago en enero de 2026. El ambiente ya no es el de pánico apocalíptico ni el de shock irremediable que algunos narradores dramáticos describen. Hay alivio palpable, aunque mezclado con frustración residual. Trump y su equipo saben que la Corte Suprema no les dio el cheque en blanco que pedían en 2024, pero sí les entregó una herramienta constitucional que, combinada con la victoria electoral, terminó por desactivar las principales amenazas penales federales. Los jueces que él nombró: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, votaron en bloque a favor de un precedente que protege la institución presidencial por encima de cualquier individuo, incluyendo al propio Trump. Esa decisión, aunque no lo salvó de la condena en Nueva York, sí aseguró que ningún fiscal federal pueda volver a ponerlo en el banquillo mientras sea presidente. Las consecuencias económicas y políticas son igualmente profundas. Durante años, la campaña y el movimiento MAGA recaudaron cientos de millones de dólares bajo el lema Ayúdenme a luchar contra la persecución judicial hasta la Corte Suprema. Con los casos federales archivados y la inmunidad convertida en precedente vinculante, esa narrativa pierde fuerza. Los donantes grandes, los que aportan 7 y 8 cifras, comienzan a preguntar, ¿para qué seguir financiando apelaciones si ya no hay juicios federales activos? El Comité Nacional Republicano, que en algún momento cubrió parte de las deudas legales, ahora prioriza fondos para la agenda legislativa del segundo mandato, fronteras, energía, recortes fiscales. Trump sigue recaudando, pero el flujo ya no es tan explosivo ni tan emocionalmente cargado. En el Partido Republicano el cambio de tono es notorio. Senadores y representantes que durante años respondían esperemos a que la Corte Suprema decida ahora pueden decir: la Corte ya decidió, el presidente está protegido en sus actos oficiales, sigamos gobernando. No hay más necesidad de evasivas en los pasillos del Capitolio. La base trumpista, aunque decepcionada por no ver una absolución total y pública, celebra el hecho práctico, su líder no irá a prisión federal. La retórica de Estado profundo pierde algo de oxígeno cuando el tribunal más conservador en décadas termina beneficiando, aunque no del todo intencionalmente, al expresidente. La jueza Tanya Chutkan, que en su momento prometió un juicio rápido en el caso del 6 de enero, ya no tiene causa activa. No hay selección de jurado próxima semana ni testimonios inminentes de Mike Pence, Mark Meadows o Rudy Giuliani. El torrente judicial que se anticipaba se ha convertido en un riachuelo seco en el ámbito federal. En su lugar, el foco mediático se desplaza a la agenda del segundo mandato. Nombramientos de gabinete, órdenes ejecutivas, confrontaciones con el Congreso, política exterior. Psicológicamente, para Trump el balance es ambivalente. Por un lado, la sensación de haber sido traicionado por una corte que no le dio inmunidad absoluta persiste, hubo momentos de furia contra sus propios jueces designados. Por otro lado, la constatación de que el sistema, al final, no lo llevó esposado a una celda federal genera una euforia contenida.
Sabe que ha sobrevivido a lo que muchos consideraban inevitable, ser el primer expresidente enjuiciado y condenado penalmente en la historia moderna de Estados Unidos. Esa narrativa de resiliencia se convierte ahora en combustible para su segundo mandato. A nivel internacional, el mensaje es mixto. Aliados como Israel, Arabia Saudita o India ven con satisfacción que el sistema estadounidense resolvió su crisis interna sin colapsar en caos judicial permanente. Rivales como China o Rusia aprovechan para señalar hipocresía. Estados Unidos habla de democracia y Estado de Derecho, pero protege a su líder cuando le conviene. Sin embargo, nadie puede negar que el experimento democrático resistió, elecciones libres, transición pacífica, precedente constitucional aplicado, y un expresidente que regresa al poder sin ser encarcelado. En síntesis, lo que la Corte Suprema hizo no fue clausurar la era de inmunidad de Trump con un rechazo fulminante de una sola línea. Más bien, delineó los límites de esa inmunidad de manera que, paradójicamente, terminó por blindar al presidente en funciones y archivar las causas federales más peligrosas. El precipicio que algunos veían en 2025 a 2026 se convirtió en un camino despejado hacia un segundo mandato con menos grilletes judiciales de los que se temía. La dilación agotó su ciclo, pero no por derrota total, sino por transformación, de perseguido a protegido constitucional. El sistema habló. La ley se aplicó con sus claroscuros. Trump no es un monarca intocable, pero tampoco un ciudadano común sujeto a cualquier fiscal ambicioso mientras ocupe la presidencia. Ese equilibrio, frágil, polémico, profundamente estadounidense, es el que define este momento histórico. Las semanas, meses y años venideros seguirán cargados de ruido, polarización y análisis interminables, pero la fase de juicios penales federales masivos contra Donald Trump ha concluido. No con un estruendo de derrota, sino con un silencio estratégico que resuena más fuerte que cualquier grito de victoria o de catástrofe.